Muy buenos días, doctor, y bienvenido. Muy buenos días, Yesenia. Gracias por la invitación. A las órdenes. Primero iniciemos haciendo un análisis general de los ecuatorianos. Volvemos a las urnas. ¿Cómo ve usted todo este proceso, esta perspectiva? Bueno, como tú bien lo señalas, el 16 de noviembre volveremos a las urnas. Tenemos por lo pronto, y te digo por lo pronto porque todavía no es algo fijo, tenemos 4 preguntas que serán materia de consulta, 2 que devienen de un proceso de reforma parcial. En este caso, el tema de bases militares y financiamiento público de las organizaciones políticas, es decir, temas ya tratados en la Asamblea Nacional en las comisiones de todas respectivas. Tenemos uno de consulta directa, que es el tema de la reducción del número de asambleístas vía enmienda constitucional. Claro, a este se suma la pregunta macro, que viene a ser la consulta popular para ir a una asamblea constituyente. Lo que nosotros hemos visto en los últimos años es que los presidentes históricamente vienen acudiendo a este tipo de mecanismos de democracia directa con 2 motivos. El primero es afianzar la aceptación que tienen políticamente hablando y también socialmente en general en el Estado, pero además es una recurrencia por una adaptación que requieren algunos modelos de la administración pública que los presidentes lo ven a veces como un candado y otras veces como una posibilidad, y en ese sentido cambiar la situación de la parte orgánica de la Constitución que facilite a sus estrategias gubernativas. Esta recurrencia la hemos visto en los últimos periodos presidenciales y que mal o bien han tenido buenos resultados dentro de los esquemas gubernativos, salvo lo que sucedió con el expresidente Lasso, que él sí tuvo un resultado contrario. Al presidente Noboa el tema de la consulta popular le viene siendo favorable, sin embargo, hay algunos cuestionamientos alrededor de la necesariedad o no de dicha consulta popular para los temas aislados. Pero ahora que se ha incluido y la Corte Constitucional ha dado el dictamen de constitucionalidad de la pregunta de la constituyente, parece que esa es la estrategia que mayores resultados le podría generar al presidente Noboa. Claro, y vamos justamente a esa, la pregunta de consulta popular, y eso tiene que ver con convocar e instalar una asamblea constituyente. ¿Cómo mira usted que esta asamblea constituyente pues pueda jugar un rol muy importante, ¿no? Bueno, la Asamblea Constituyente esta vez tendrá una naturaleza absolutamente distinta. Recordemos, Yesenia, que no se puede tener una Asamblea Constituyente de plenos poderes, tampoco con imaginarios sin limitaciones, o menos aún decisiones de fiscalización y control político como podría tenerlo la Asamblea Nacional Legislativa. Por esto, la coexistencia entre la Asamblea Constituyente y la Asamblea Nacional Legislativa. Esta asamblea, según la configuración, me refiero a la constituyente, de la pregunta, es una asamblea estrictamente redactora de la nueva constitución. Los parámetros que ha establecido el presidente Noboa no tan de manera directa, sino más bien según la frecuencia discursiva que se ha analizado en los últimos meses, obviamente tocará temas bastante sustanciales en cuanto a la estructura orgánica del Estado. Se habla del tema de la Corte Constitucional, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cambiar las funciones del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, cambiar la administración de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta pregunta hay que irla sosteniendo sobre la base de eso, es decir, una pregunta en la cual vamos a ir un proceso constituyente, además, que asimila 3 procesos electorales más. Hoy tenemos el de consulta popular, luego tendremos en el caso de favorabilidad el de la selección de los asambleístas constituyentes, votaremos el borrador de la nueva constitución en el caso de favorabilidad por ahí en estas mismas épocas, pero del próximo año, y necesariamente tendremos que ir a unas nuevas elecciones de acuerdo a la nueva constitución. Esta es la particularidad de esta pregunta y de la Asamblea Constituyente que nosotros tendremos en los próximos meses en el caso de que sea favorable la votación del 16 de noviembre. Doctor, ¿cómo podría configurarse una nueva asamblea constituyente? Por un lado, esta consulta, y también por el otro, varias preocupaciones que se ha tenido respecto, por ejemplo, a los requisitos de quiénes serán los elegidos para conformar esta asamblea constituyente. Sí, hay varias preocupaciones y creo que en este caso la comunidad jurídica ecuatoriana, así como los medios de comunicación y en general dentro del espectro de la opinión pública, se ha señalado que una de las principales críticas tanto al Ejecutivo como a la Corte Constitucional es no haber revisado el tema de los requisitos para ser un asambleísta constituyente. Si bien, en este caso, la configuración electoral del Ecuador establece de forma clara que para ser, en este caso, dignatario elegido por votación
popular, salvo el caso del presidente y vicepresidente de la República que tienen una limitación etaria de 25 años, no hace falta nada más que ser ecuatoriano por nacimiento, tener el pleno gozo de los derechos de participación política y en este caso más de 18 años, como los únicos requisitos para ser, en este caso, asambleísta nacional legislativo. Sin embargo, el asambleísta constituyente tiene una naturaleza absolutamente distinta. Recordemos que es plenamente conocido que cuando se redacta una constitución no solo hace falta conocer de política, sino que hace falta de regresar a ver otras variables. En el orden político, la estructura orgánico-funcional del Estado. En el orden jurídico, principios básicos del funcionamiento interno de la Constitución. En el orden económico y social, obviamente, conocimientos bastante profundos de lo que es política fiscal. Inclusive, en el orden histórico se requiere este tipo de conocimiento y por ahí no se observó eso por parte del Ejecutivo y la Corte Constitucional obviamente dijo, miren, los requisitos de nuestro sistema de derechos de participación política son mínimos, así que deberíamos mantenerlo. Creo que esa es la principal crítica. Pero esto genera, una obligación. ¿Para quiénes? Para las organizaciones políticas. En este caso, que también son las únicas que pueden proponer candidatos, deberían darnos como ecuatorianos y electores, en el caso de que sea favorable el llamado a la constituyente, los mejores candidatos y que cumplan con estas condiciones, que si bien no son requisitos, son condiciones de funcionamiento y perfeccionamiento de nuestra futura constitución y así. Ahora, Hugo, en el momento en que ya haya avanzado pues todo el proceso, tengamos una nueva asamblea constituyente, ¿cuáles considera usted que son los temas claves, los puntos claves que se deberían tratar? Bueno, hay varios puntos claves. Yo creo que en primer lugar hablemos de las circunstancias fácticas, ¿no? Si es que las tres preguntas a la Constitución son aprobadas, eso genera una obligación de reforma a la Constitución, son aprobadas, en este caso bases militares, reducción del financiamiento público de las organizaciones políticas y reducción del número de asambleístas, obviamente eso genera una obligación fáctica. Pero si nos vamos a circunstancias medulares y recordemos que esta constituyente va a topar principalmente la parte orgánica de la Constitución, es decir, la distribución del poder a través de la administración pública, hay algunas cosas que se deben observar, principalmente las instituciones político-jurídicas fallidas. El Consejo, y hablemos en este caso de las funciones. El Ejecutivo, digamos que siempre tiene una estabilidad en cuanto a su funcionamiento. El Legislativo, ya conocemos hacia dónde va, ¿no? Una reducción del número de asambleístas. Se habla esporádicamente de una posible bicameralidad. Se podría dar en el Ecuador una bicameralidad siempre y cuando se tengan en consideración requisitos principalmente para los diputados de segunda cámara, es decir, requisitos mucho más fuertes. Se habla también de eliminar los bloqueos ejecutivo-legislativo y legislativo-ejecutivo en este mismo proceso. Ahora, en cuanto a la administración de justicia, hay algunas propuestas que digamos que son polivalentes, es decir, son buenas en cierto sentido, pero que prácticamente es complicado, como el tema de la implementación de jueces sin rostro o de juicios por jurados. También se habla de una reforma en la administración de justicia, es decir, que el Consejo de la Judicatura pase nuevamente a la Corte Nacional o Corte Suprema de Justicia. Eso en cuanto a la administración de justicia. En el ámbito electoral se ha hablado de una reducción de la administración. Tal vez el Tribunal Contencioso Electoral pasará a una sala itinerante a la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional Electoral estrictamente ejecutor de los procesos electorales y más no una función, y lo que sí requiere una reestructura clara es el tema de la función de transparencia y control social. Tenemos instituciones aisladas que no sabemos para qué están y que están en ese saco que se llama función de transparencia. Las superintendencias, por ejemplo, debería hacerse una coordinación, en este caso, de a qué se dedica cada una de las superintendencias. La desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y la transferencia de sus funciones a otros órganos de la administración pública como el legislativo. El rol de la Contraloría General del Estado y su naturaleza, si lo mantenemos como tal o es un tema de tribunal de rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que a eso va a la configuración estatal y de lo que algo se ha hablado dentro de la frecuencia discursiva que hemos visto en los últimos meses y años. Ahora vamos a las preguntas también en las que la ciudadanía podrá revisarlas y votar de manera directa, ¿no es cierto? Y esta tiene que ver, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo en que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas? Ya se lo ha hablado en otras ocasiones también, pero ¿cómo mira usted que esta pregunta la ciudadanía pueda aceptarla o no? Digamos que es una pregunta que tiene media pregunta.
¿sí? Como la presentó el presidente Noboa, era la eliminación total del financiamiento público de las organizaciones políticas. Sin embargo, del control de constitucionalidad se habló claramente de separar los dos tipos de financiamiento. Estamos hablando de la eliminación del financiamiento del quehacer diario de las organizaciones políticas, es decir, del fondo partidario permanente, este fondo que se entrega anualmente a las organizaciones políticas solo de carácter nacional y que han cumplido con determinados requisitos y que les permite entrar en actividades diarias. Estamos hablando de que las organizaciones políticas reciben entre 300,000 y casi $1,000,000 cada una de ellas. Los gastos anuales superan los $12 millones, pero no se elimina y señala el tema del financiamiento de las campañas electorales. Se mantiene el fondo de promoción electoral, es decir, ese fondo, bueno, que no es monetario, sino al que tienen acceso, en este caso, los candidatos para hacer las pautas de los medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias. Creo que es una pregunta que va a calar bastante los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, en los electores, debido a que hay un desgaste per se de las organizaciones políticas, hay una incredulidad hacia las mismas y obviamente se quiere perfeccionar a las mismas, o mejor dicho, estratificar socialmente a las organizaciones políticas para que dentro de estas solo funcionen quienes efectivamente tienen ese ánimo de participar en política y que no sean asalariados del Estado. Vamos a la siguiente, y esta tiene que ver con la prohibición, eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales o fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Claro, mira, es una pregunta que deviene de un proceso de reforma parcial, a diferencia de las otras, ¿no? Es un debate que ya estuvo prácticamente 6 meses en la Asamblea Nacional y cuyo resultado es básicamente la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras en el país. A ver, esto tiene una sintonía más que nada con temas de seguridad, ¿sí? Y con ejemplos históricos que hemos tenido en el Ecuador, sobre principalmente la base estadounidense en Manta, que se señalaba que era una base estratégica de operaciones militares y que además servía como un contingente para la prevención del cruce del narcotráfico. Una eliminación, en este caso, de la base, y cuando se colocó la prohibición en la Constitución, la base dejó de funcionar y se quedó prácticamente en cero. ¿Cuál es la estrategia? Y en este caso el diagnóstico que ha presentado el presidente Noboa es que las bases militares en este caso favorecerían geopolíticamente al Ecuador para la lucha contra el narcotráfico. Entonces, en un estado cooptado, lamentablemente, por las actividades ilícitas devenidas del narcotráfico, el tema de las bases militares puede verse como una solución directa e inmediata a este tipo de problemas que nosotros tenemos en el país. Por lo tanto, creo que también habría una amplia favorabilidad en el electorado. Finalizamos con esta pregunta, y esta tiene que ver con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes, de acuerdo con el último censo nacional. Sí, en el Ecuador igual, devenido de la pregunta que analizábamos del financiamiento de las organizaciones políticas, tiene una asintonía total con el legislativo y la representación que se da en este. Sí, de hecho, la Asamblea Nacional está entre los 3 órganos o instituciones del sector público con menor aceptación social en el país. Entonces, obviamente, es una pregunta que responde, en este caso, al perfeccionamiento de la actividad legislativa y a la necesidad de la reducción del gasto público. En ese sentido, digamos que no solo ha sido tramitado o puesto en conocimiento en este periodo, sino más bien la idea viene desde periodos presidenciales previos como un llamado de atención a la actividad legislativa. La única crítica que se ha podido leer es que algunas provincias, en este caso 11 para ser exactos, tendrían la representación por default de un solo asambleísta, a diferencia de otras que obviamente los números ostensiblemente van a ser reducidas si tendrían más de 2 asambleístas. Esta crítica genera que organizaciones políticas señalen que no podrán llegar a ocupar estos curules, pero va de la mano con la otra pregunta, es decir, con la pregunta del financiamiento público. Es un tema de perfeccionamiento fáctico de la actividad política, que es una respuesta, como te decía, al tema del gasto público. Se mantiene la representatividad de asambleístas nacionales, en este caso se reducen 5 asambleístas nacionales, las circunscripciones especiales del exterior se mantienen, cumpliendo así con el orden constitucional, y el tema de la distritalización en 3 provincias, Guayas, Pichincha y Manabí, también se mantiene. Lo que hay en este caso es una reducción
cuantitativa de la representación, más no cualitativa, que en buena hora vendría en este caso a hacer una respuesta y un jalón de orejas a la actividad legislativa de las últimas décadas en el país y que igual contaría con una fuerte aceptación por parte del electorado. Doctor, ya para finalizar, ¿usted está de acuerdo con una próxima Asamblea Constituyente? A ver, en la coyuntura que nosotros tenemos, donde hay una inminencia, ¿sí?, fáctica de la Asamblea Constituyente, hay que perfeccionarla, ¿sí? Hay que llegar a una Asamblea Constituyente de la mejor forma y de cara a hacer una reinstitucionalización estatal, pero con un tema de eliminación de bloqueos, en este caso circunstanciales o fácticos, ¿sí? Si es que, en este caso, la aceptación mayoritaria del electorado es una asamblea constituyente, hay que perfeccionarla de mejor manera. En lo que obviamente como ecuatorianos siempre hemos observado es el tema del gasto que representa. Más de 500 millones de dólares podría ser el único detrimento al proceso per se. La necesidad, en este caso política y ya social, por cómo ha calado la constituyente, es creo que absolutamente visible y hacia ese proceso iremos. Gracias. Con ese análisis nos quedamos, doctor. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Yesenia, por la invitación.